De esto porque está el economista David Miazo ya en línea con nosotros y lo estamos saludando. David, ¿cómo estás? Buen día. Gonzalo y equipo, muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, queríamos analizar un poco estos números que se dieron a conocer oficialmente ayer. La verdad es que rápidamente uno dice, bueno, crecimos, al fin crecimos después de tanto tiempo. Cuando empezamos a mirar el informe hacia adentro, bueno, todo se explica porque el campo creció al 49% entre un año y el otro, ¿no? Sí, exactamente, ahí vemos la actividad del campo, que es algo que ya veníamos anticipando. Nosotros desde FADA ya a principio de año habíamos dicho que el campo este año iba a terminar agregando cerca de 3 puntos al PBI. Y básicamente este crecimiento del 49% es consecuencia de dos factores. Uno, que la base de comparación es muy mala, Claro. como fue la sequía del año pasado, donde estuvimos cerca de un 20% por debajo del promedio. Entonces, cuando uno compara sobre una base baja, el salto se nota más. Pero en segundo lugar, que tuvimos este año, gracias al clima y por supuesto a la inversión de todos los productores, una muy buena cosecha que ha sido récord histórico. Entonces se compara un récord histórico con una cosecha, con una sequía histórica. Entonces vemos este salto del 49% que se siente principalmente en los meses de abril, mayo y junio, que es cuando se genera gran parte del impacto estadístico de la cosecha gruesa de maíz, soja, girasol. Claro. Bueno, cuando uno observa el resto de los sectores, ve que siguen todavía con resultados negativos. Mencionábamos tres importantes o centrales, como es comercio por mercado interno, industria, y el otro también que está allí demorándose es la construcción. ¿Estos datos del campo pueden empezar a contagiar a estos otros actores? Sí, el campo explica aproximadamente todas las cadenas agroalimentarias, el 10% del PBI. Ahora, el próximo mes, desde FADA vamos a sacar los datos actualizados de 2018. Pero aproximadamente explica el 10% del PBI. Es decir, que una suba del 49% te termina generando en el PBI una suba cercana al 5%. Claro. De hecho, justo en el análisis de mayo, el aporte del campo fue de 5,6 en el mes específico. Claro que durante el año esto se diluye un poquito porque estamos hablando del momento donde entra la cosecha. Claro, este es el pico. Pero básicamente eso, digamos, es el 10% del PBI. Entonces, si el 10% del PBI está traccionando, tracciona positivamente porque, sobre todo, a las economías del interior, como lo es Río Cuarto, sí, que genera un ingreso extra de pesos que el resto de la economía no tiene. Entonces, esto te genera un movimiento de por sí de volumen en todo lo que es transporte, de por sí de toda la remuneración y todos los pagos del circuito productivo, en la inflexión al sistema financiero, porque tengamos en cuenta que los productores venían muy endeudados después de un año complicado como fue el 2018, entonces genera sus efectos expansivos. De hecho, lo único que estamos hablando acá es del efecto directo. Claramente, durante los meses subsiguientes debería verse algún efecto indirecto, como es el impacto en todos estos otros sectores que vos estabas nombrando. Claro. Claramente, con una economía en recesión, con una política monetaria contractiva para evitar mayor devaluación y mayor inflación, es difícil que los sectores traccionen positivamente y expansivamente al resto de la economía. Porque, digamos, que está remando contra la corriente, si se quiere, para entenderlo en términos más coloquiales. Claro. Entonces, hay que ver, pero claramente impacta mucho más en economías del interior del país como Río Cuarto, y más teniendo en cuenta que la producción de granos está nominada en dólares, por lo cual también el impacto nominal en pesos, estamos diciendo que el dólar prácticamente vale el doble que hace un año. Claro. El impacto nominal en pesos aún se siente mucho más. Entonces, en un mercado seco de pesos por las altas tasas, etcétera, este impacto se termina notando. Claro, de nuevo, para resaltarlo, en una economía complicada. Bien, retomando tus explicaciones y focalizándonos aquí en Río Cuarto y la región, claramente entonces al tener una economía un poco más dependiente del agro que el promedio nacional, evidentemente aquí a nivel local,
el contraste entre el año pasado y este va a ser aún mayor aquí, ¿no? Sí, sí, de hecho, lo hemos analizado en FADA en algún momento a este tema, donde vemos el movimiento de la actividad económica de Río Cuarto con respecto al movimiento de la actividad económica nacional y a la del campo. Y claramente se puede ver cómo la actividad económica de Río Cuarto tiene una alta correlación con el campo, por lo cual, ante situaciones muy malas o muy buenas del campo, se despega de lo que es la economía nacional. Entonces, por ejemplo, el año pasado, donde la recesión se empezó a sentir, el pico máximo fue aparte entre septiembre y noviembre para toda la economía argentina, como en Río Cuarto habíamos tenido problemas de sequía, empezó antes. Y este año, como tenemos una buena cosecha con todo esto que venimos hablando, la recuperación de Río Cuarto va a arrancar antes que el resto del país. Bien. En el contexto que no se puede deslindar totalmente, pero genera esos efectos en Río Cuarto y en gran parte de todos los pueblos y ciudades de la Pampa Húmeda. David, Miazo, Fernanda te saluda, buen día. Fernanda, muy buenos días. ¿Estás en Palermo allí? Sí, en este momento estoy en la rural de Palermo. Bueno, no, preguntarte un poco qué clima se ve, si se ve esta campaña electoral que estamos viviendo y si se van a anunciar líneas de financiamiento. Siempre por ahí son oportunidades para acercarse en este sentido a los productores y a los empresarios. Sí, acá te diría que hay un ambiente muy positivo porque acá se ve principalmente lo que es la agricultura y la ganadería, dos sectores que vienen traccionando muy bien, con muchas aperturas de mercados, con crecimiento de las exportaciones, que son la generación de dólares que el país necesita, porque si algo quedó demostrado en 2018 es que si el país no produce los dólares, a los dólares hay que salir a pedir los prestados, en este caso fue el FMI. Pero acá se ve, digamos, un ambiente en ese sentido muy positivo, hay una gran presencia de animales, porque se está viendo ese proceso de crecimiento. En prácticamente todos los paneles y charlas y conversaciones que hay, está planteada la duda de qué va a pasar con las elecciones, sobre todo porque hay una presencia muy ganadera, donde las políticas que se implementaron en el pasado fueron muy en contra de la ganadería, con el cierre de exportaciones, con la depresión, con la caída del stock vacuno. Entonces, en ese sentido no hay conversación y no hay charla en que no se plantee cómo puede llegar a ser la política, gane quien gane. O sea, si vuelve a ganar el kirchnerismo, sí puede llegar a tener incluso alguna política diferente de lo que fue el pasado en este sentido, para no desaprovechar todo lo que se ha venido construyendo en este sentido. Bien. David, muchísimas gracias y muy amable como siempre. Un gusto conversar con ustedes. Que andes muy bien.